Buenas a todos. Qué bueno que te está sumando más gente en este webinar. La idea, un poco el foco es, después nos vamos a presentar cada uno. Va a ser una cápsula bien aterrizada a casos reales. La idea es que van a ser una cápsula de tendencia y experiencia en marketing, analytics y también de business intelligence, pero orientado al e-commerce. Entonces, lo estamos organizando en el E-Commerce Institute. Voy a estar yo, Leonel, y van a haber tres invitados que son profesionales del área para poder, como digo, charlar con casos bien al hueso, bien concretos, que la idea es que después que termine esta sesión puedan llevar a sus trabajos casos prácticos, casos que ustedes digan, sabes que esto es súper, lo está haciendo la empresa al lado y al final con eso nos quedamos tranquilos de poder aportarle a ustedes con estas temáticas que hoy día vemos en el día a día. Entonces, a rasgos generales, van a haber ciertos temas que vamos a ir charlando en esta sesión, pero siempre con temática bien aterrizada, lo que estamos viendo hoy día en Latinoamérica, en nuestros países, y orientado al e-commerce de lo que estamos viendo hoy día. Entonces, si te parece, Leo, vamos a la siguiente diapositiva y empezamos a presentar a nuestros grandes invitados. Si quieren, Santiago, Gustavo, Emanuel, se pueden presentar. Santi, vamos Vamos, el... vamos a romper el hielo. ¿Querés hablar Vamos vos? por orden, yo creo, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y gracias Leo y Marcos por la invitación. Sí, en mi caso estoy como responsable de e-commerce, pero digo que soy como más multifunción porque más allá del e-commerce como que tomo parte de lo que es como innovación, implementación de circuitos de automatización de procesos o cómo trabajar la data que se levantan no solo en las físicas y cómo aprovechar eso. Eh, Iremos viendo, pero empecé con el marketing y después me fui cada vez especializando más en todo lo que es e-commerce y digital o procesos digitales, digamos. Perfecto. Gustavo. Lo sigo yo. Hola a todos y perdón por la difonía que me toca hoy. Eh, Soy director comercial de Dafiti, un marketplace enfocado en indumentaria, calzado, moda, con presencia hoy por hoy en Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Es una empresa del grupo Global Fashion Group que tiene operaciones específicas de e-commerce en 17 países hoy por hoy. Gracias, Gustavo. Emanuel. Buenas, bueno, primero un gusto estar acá con todos ustedes. Yo soy analista senior de Insights y Analytics dentro del grupo Cencosud. Nosotros trabajamos en la parte de e-commerce de Cencosud para todas las banderas que tienen que ver, bueno, por un lado con todo lo que es supermercados de Easy, Disco, Jumbo y Bea y con toda la parte, bueno, de mejoramiento del hogar con Easy Lifestyle. Excelente. Súper. Bueno, vamos nosotros. Empiezo yo, Marco, si querés, que estoy a la Sí, izquierda. Eh, Soy Leo Fratesi, yo trabajo como director global en CSA, una compañía del grupo Havas. Básicamente lidero un centro de excelencia, un equipo que hace ciencia de datos para marketing. Está ubicado en Latinoamérica, pero tiene alcance global. Si desarrollamos los productos e implementamos las soluciones de marketing analytics y de optimización de esfuerzos publicitarios basados en data science para todo el mundo. Avast es una organización que tiene alcance por todos lados, global. Trabajamos con Estados Unidos, con Europa, con Asia, con Australia, con todos los distintos continentes, proveyendo este tipo de servicios. Y soy también el director del programa que les mencionaba antes, que es a través del cual nos conocimos todos nosotros. Todos los panelistas que están acá fueron alumnos del programa y Marcos y yo somos del equipo docente. ¿Te lo paso a vos, Marcos? sí, gracias, Leo. Por acá Marco Ayala, yo soy gerente de partner de la compañía Infobip. Hoy en día lo que yo veo más que nada estoy orientado a ver alianzas estratégicas de partner B2B. Entonces, ¿por qué es importante armar como decía Leo,
en el tema de las charlas y estas clases que estamos haciendo en el e-commerce institute, porque al final cada uno tiene visiones de negocio o realidades distintas. Entonces, yo lo que hago hoy en día en Infobip, que es una compañía, en todo caso, de tecnología, vendemos canales y también tenemos un área de servicios SaaS, de marketing automation, etcétera. Pero al final, en mi caso, lo que yo me di cuenta de cómo ir aportando en las verticales, por ejemplo, de retail, de e-commerce, es a través de ciertos partners que tienen valor agregado versus lo que yo ofrezco. Entonces, en mi caso, trato de llegar en tiempo y forma con agencias, con intermedios que me ayudan a llegar con estos servicios para poder solucionar el problema del día a día de las empresas de la vertical de retail, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con valor agregado? No sé, empresas que yo puedo vender canales de WhatsApp, de mail, con automatizaciones o chatbot con inteligencia artificial, pero ¿qué hace el partner o este intermediario versus con el cliente final? Es que dice, mira, yo implemento, yo tengo un CRM, yo tengo un ERP y en definitiva este intermediario lo que hace o este partner implementa, le da horas de servicios profesionales, etcétera. Entonces, es un poco lo que hago yo y para complementar un poco de lo que vamos a ver hoy día en esta sesión. Y también soy profesor como decía Leo, de este curso de inteligencia de negocio orientado al e-commerce. Y muy feliz de estar con ustedes y poder moderar esta cápsula hoy día de hoy. Así Bien. que continuamos, Leo, yo creo. Esto lo mencionamos, vamos directamente a las preguntas. Yo creo que sí, para darle un poquito más de dinamismo y para que la gente empiece ya a ver ciertos Dale. beneficios de la charla. Así Excelente. que, sí, Bueno, un poco comienzo yo. la dinámica. Sí, Si querés, digo eso, Marco, la dinámica es, tenemos una serie de preguntas como disparadores que vamos a compartir y la idea es que los panelistas las vayan respondiendo desde su punto de vista. Entonces, obviamente con Marcos podemos agregar algo de nuestra experiencia más en consultoría o a través de distintos clientes. Y obviamente si ustedes tienen alguna pregunta o un comentario o lo que sea, bienvenido que lo puedan escribir en el chat y lo vamos sumando. Te dejo, Marcos, si querés con la primera pregunta. genial. Comenzamos con la primera. Entonces, ¿cuál ha sido el desafío más grande al que se han visto enfrentados en el ámbito de marketing, analytics y business intelligence y cómo lo han superado, mi estimado? O sea, doy un dato, de repente uno se ve enfrentado, ¿cierto? Que de repente hay gente que tiene menor experiencia laboral en un comienzo, de repente ya tiene cierta expertise de años en el rubro, en el e-commerce, administrando ciertos sitios, administrando logística, etcétera, pero de repente siempre hay contingencia, las fechas críticas, no, Service Day, por ejemplo, Black Friday, siempre son fechas muy críticas y siempre van a ser críticas las fechas fuertes. Entonces, dejo el panel. ¿Cuál es el desafío que han visto hoy día o más grande en su carrera profesional? ¿Y cómo lo enfrentaron? Si quieren arranco así, vamos en orden para darle Sí, al inicio. A mí en el paso de los diferentes trabajos que tuve, creo que el desafío siempre fue cómo está preparada la empresa en base a la captación de datos para después poder comparar o sacar métricas que sirvan, ¿no? Donde estoy ahora hay un ERP que unifica los datos transaccionales de las tiendas físicas, del e-commerce, de los marketplaces como la Fiti o Mercado Libre, pero cada marketplace o cada canal va moviendo los datos de una forma que conviven en diferentes sistemas. Entonces creo que un gran desafío es para poder comparar la misma información es o empezar a usar tablas de equivalencias o cómo hacemos para que los datos sean comparables. No sé, si en la física los datos entran de una forma de lo que es transaccionales, de los métodos de cobro para saber tarjeta, banco y cuotas, y en el e-commerce quizás entran a través de Mercado Pago de otra forma. Entonces, al momento de querer llegar con la campaña a los clientes que compran con Galicia, ahí acabo de ver que se sí, escucha cortado. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha se mucho escucha mejor. mucho mejor. Sí, Ahí está, ahí acá abajo del cuello. Entonces, como que el desafío era, che, ¿cómo hago para comparar la venta del e-commerce contra las tiendas físicas o con un marketplace
Entonces empezar a tratar de unificar que esa entrada de datos al sistema cumplan todos la misma lógica y que sea comparable. Y no comparar una transacción que tomaba solo la parte que se paga en efectivo en los locales y en el otro las tarjetas, sino de poder volcar todo en un solo lugar, que en mi trabajo actual lo hacemos todo a través de un ERP, un inteligente, y de ahí sí poder empezar a sacar métricas y comparar cuánta gente compra en cuotas, cuánta gente compra en época full price, cuántos clientes, no sé, si el cliente que abandonó el carrito en el e-commerce capaz terminó comprando después en un local, entonces estuvo navegando y esa información cruzada es clave llegar cuando se pueden unificar los datos. Creo que ese es como el principal desafío. Herramientas y sistemas hay un montón. El tema es después cómo uno los puede procesar para sacar información. O la otra vez escuchaba un caso de una chica que habían implementado un sistema para generar flujos de automation y cuando se dieron cuenta, la base de datos que tenían, que era enorme, la mitad no tenía mail, porque la habían levantado de las tiendas físicas que no captaban el mail en su momento. Ahora se empezó a pedir acá en Argentina, creo, por la factura digital. Pero bueno, antes de dar esos pasos, es decir, che, ¿qué es lo que quiero o cómo lo quiero recibir? Creo que ese es como el principal desafío para avanzar con todo lo digital, que es la ventaja que tiene que se puede medir. Sí. Paso la posta. Muy, muy Si no cierto. me voy. Voy a hacer un comentario, Gustavo. Muy cierto lo que dice Santiago, porque en definitiva, por lo menos lo que yo he visto en mi experiencia profesional y con otras empresas, que al final, efectivamente, hay hartos sistemas, unos tienen mejores características que otras, o orientados a compañías que son pymes que están comenzando, otras más grandes, pero al final de la historia uno ve que hay muchos clústeres dentro de la empresa, no conversan los sistemas, y al final uno saca información o que no en tiempo y forma, o información que no conversa. Entonces uno realmente no puede tomar decisiones y eso es clave. Así que eh, muy buen comentario, Santiago. Gustavo. Muy bueno, Santi. Bueno, antes que nada aclarar por ahí que ninguno de nosotros somos científicos de datos, ¿verdad? O sea, por ahí vos, Leo, acá sos el gran científico. O sea, cuando pensamos en desafío el más grande, tampoco se imaginen que estamos traspolando el data lake de 30 terabits No, o sea, utilizamos de alguna manera marketing, analytics y BI para resolver los problemas cotidianos y tomar decisiones de manera más eficiente. Por lo cual, más que destacar un proyecto en sí, yo apuntaría por ahí a tomar como el desafío que tenemos en Dafiti de gestionar un e-commerce, por ejemplo, en Argentina, con una envergadura de 350 sellers, 500 marcas, 70.000 productos online, 3.000 órdenes diarias promedio, de manera 100% in-house, ¿no? O sea, no tenemos una agencia que nos maneje la pauta, no tenemos una agencia que nos implemente GA4. Todos nuestros procesos estables hoy por hoy están de alguna manera hechos in-house y creo que ese es el mayor desafío en términos de data y de marketing analytics que tenemos. ¿Cómo lo resolvemos hoy? Básicamente hay 4 grandes equipos que trabajamos con data y con marketing analytics. Un equipo muy enfocado en traffickers, ¿sí? Que gestiona cada uno de los canales en pauta en medios pagos. Están mirando costo de adquisición, lifetime value, subiendo, bajando campañas específicas, ya sea de nuevos usuarios, de retargeting. Otro equipo de merchandising que no solamente es el responsable, si se quiere, del visual de la plataforma, sino que está muy enfocado en la performance, ¿sí? De cada uno de los productos, le da varias vueltas a las bases de datos, mirando views, mirando funnel de conversión, analizando la performance de rotación de cada uno de los SKUs. Otro equipo enfocado en lo que es CRM, ¿sí? Mirando mucho y trabajando lo que es First Party Data, tratando de incrementar tiempos y frecuencia de compra. Y por último, un equipo de Revenue Management, ¿sí? En donde se monitorean las contribuciones en los diferentes niveles del P&L, se chequean precios de la competencia, ya sea a través de scrappers, manualmente, se definen los precios de todos los SKUs retail que tiene el marketplace, ¿sí? Y por último, se hace también el planeamiento de mediano y largo plazo, ¿no? Ese es el gran desafío que tiene el equipo de Dafiti. Excelente. Bueno, y a mí de mi lado, yo siempre trabajé en empresas de retail y empresas en donde las cuales el e-commerce siempre es un canal dentro de la empresa
y la mayoría de lo que era la venta era la parte física. Y ahí el desafío un poco, retomando lo que comentaba Santiago al principio, era cómo unimos los dos mundos, cómo aprovechamos toda la información del mundo físico para alimentarlo online y poder nutrir a la hora de armar campañas, armar propuestas, llegarle al cliente. Y por el otro lado también cómo medíamos el impacto de lo que hacíamos online dentro de la tienda. Porque, por ejemplo, nosotros hacíamos muchas cosas de campañas, no sé, de pauta digital, por ejemplo, que vos, sí, online es bastante fácil de medir porque tenés un montón de herramientas, todo, pero cómo medís el impacto en una tienda, de la gente que busca en la web y después compra offline, cómo poder aprovechar eso. Y ese unir los dos mundos es bastante complicado a nivel técnico. No es nada fácil, requiere mucho laburo, sobre todo de múltiples equipos. Y la verdad que ese fue como el gran desafío que siempre me encontré y que me encuentro en este momento también. Pero bueno, es una cuestión hay que trabajarlo desde el lado de los equipos más del lado de sistemas, para todo lo que es la integración de la información, del lado de la parte de negocio, y bueno, en mi caso que soy un poco, hoy estoy en un rol un poco más técnico de BI, también es como cómo juntar esos mundos de lo técnico con lo comercial, con el cliente, y cómo poder darle el valor agregado a eso. Sí, muy Eh, cierto, Manuel. Súper interesante. Ahí agrego dos comentarios un poco sobre lo que mencionaba. Me parece que la cuestión que decía primero Santi de tener en claro qué quiere uno medir, ¿no? Y qué es relevante es súper importante porque, en definitiva, la medición del comportamiento del usuario, al menos esa parte de la medición, que es una parte de la data, que es qué hace un usuario cuando está dentro de un activo propio, de una plataforma de e-commerce, etcétera, se ha vuelto muy sencillo. Digo, de las herramientas de tag management para acá, es muy sencillo medir lo que un usuario hace con un nivel de detalle muy alto y es muy barato. Pero toda esa información de repente puede ser lo mismo que nada si no tenés en claro una estructura y una estrategia de medición y decir, ok, esto lo voy a medir porque lo puedo usar de esta manera. Este es un indicador que es relevante porque me va a servir para tomar esta decisión específica. Y pasa mucho esto de decir, tengo un montón de información y no la uso para nada. Digo, se crean reportes que al final circulan, pero nadie hace nada con eso. Hay tableros que están ahí, uno entra y bueno, si salió bien, festejamos, si salió mal, nos ponemos tristes, pero no hay como una manera de con eso hacer algo. Eso es como una de las grandes, diría yo, situaciones. Es raro que te encuentres con decir, che, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? No tengo suficiente poder de cómputo, qué sé yo. No es ese el problema que tenés, no es un problema técnico. Es en general que no estás encontrando la manera en la que conecte la problemática de negocio con la información que vas a salir a recolectar. Me parece que eso es fundamental. Y el segundo punto, que me pareció interesante, una cosa que decía Manuel, que está muy, creo yo, y es un gran desafío, y es interesante cómo se está acercando, cómo hoy en día el mundo digital, hay muchas cosas que puede aprender del mundo offline, en muchos aspectos, porque así como cuando nació, muchos de los conceptos y de las lógicas que se tomaron, el concepto del carrito y un montón de cosas, de la lógica de cómo medimos y cómo nos comportamos en un e-commerce, vienen de una lógica del mundo offline. Una cosa que también está pasando, especialmente en Marketing Analytics, es que ese panorama de, che, íbamos a un entorno donde todo se puede medir y donde todo el comportamiento del usuario lo podemos ver y podemos ver que una persona, esto que decía Manuel, generó un impacto publicitario acá y después fue y compró y todo ese tipo de trazabilidad, hoy incluso en el mundo digital está bastante limitada por temas de regulaciones como por temas de las propias de regulación gubernamental, como de la propia autorregulación de los jugadores de ese ecosistema, en un punto en donde si vos querés hoy saber si un usuario que te compró tuvo un impacto publicitario en YouTube y después tuvo un impacto publicitario en Meta, en Instagram, qué sé yo, no puedes saber. No puedes saber que el mismo usuario pasó por esos dos lugares. Y no puedes saber cómo esos dos estímulos juegan entre ellos.
No hay manera porque no te dan esa información. Entonces, toda esa lógica que de repente en algún momento fue, tengo toda la data del usuario, voy a armar modelos de este tipo, y se vuelve más limitado y empezás a tener que lidiar con información mucho más limitada sobre tus consumidores, que es la información que el mundo offline ha tenido históricamente. Y ya tiene un montón de metodologías definidas para lidiar con eso. Entonces, esa cuestión que decía Manuel de cómo conecto esto con esto, de repente empieza a ser un problema también en el mundo exclusivamente online. De repente, la manera en la que podías conectar una inversión publicitaria con una venta offline se convierte en el mismo problema para una inversión publicitaria online con un medio online, incluso también todo en un ecosistema digital. No tienes la información para hacerlo de otra manera que no sea usando esas metodologías tradicionales del mundo. Me parece algo súper súper interesante y el revival que tienen todas esas metodologías en estos contextos. No sé si quieren agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. Avancemos, Leo. Sí, a la segunda pregunta mejor. Excelente. Bueno, esta a mí como educador me interesa un montón. Esta la puse un poco también para mí. ¿Cuáles son, creen ustedes, las habilidades esenciales para tener éxito en el mundo del e-commerce, especialmente pensándolo del lado de la data, ¿no? Si quieren vamos en el orden, Santi primero. Dale, arranco. Cuando vi la pregunta, en realidad creo que no hay una sola. Es como muy difícil tratar de descentralizar. Yo lo que sí pienso es que, un poco lo que decías vos recién, Leo, hay cantidad de información, hay cantidad de sistemas, todo. Creo que lo que hace falta es el sentido común y la capacidad de analizar los datos que estamos viendo, ¿no? Cuando alguien va a encarar un proyecto o algo, decir, ¿qué quiero medir? ¿Qué voy a hacer con los resultados? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto esfuerzo nos va a demandar? Para que no pase esto que decía recién, de que quedan tableros para medir. No sé cuánta gente entró y miró a la derecha, está buenísimo, pero si después no hacemos nada, que la gente que entre y mire a la derecha, vamos a poner los productos para que más se vendan a la derecha, termina quedando en la nada. Entonces creo que lo más importante es eso, entender como, bueno, un par de preguntas de para qué lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, quién lo va a seguir, en qué tiempo y qué resultados se espera. Y en base a eso, entender cuán escalable es, ¿no? Porque muchas veces también decimos, no, esto está buenísimo, lo haces, pero cuando de repente lo hiciste en el e-commerce o en una tienda física y lo querés replicar, es inviable escalarlo en demás tiendas. O sea, yo creo que las habilidades es eso, sentido común y capacidad de analizar y decir, che, si la media es esta, ¿por qué tengo estos locales que están funcionando bien y en estos mal? Y ahí empecé a analizar qué están haciendo bien los que van bien y qué se puede corregir en los que están mal, o si hay error de datos, o si hay error realmente de que algo se está pasando por alto. Creo que es Claro. eso como las habilidades. Después, obviamente, está la parte técnica de dato duro o de cómo explotar a fondo una herramienta que, no sé, Analytics. Seguramente, mientras más a fondo la explotás, mejor es. Pero yo creo que con los datos simples que nos da ya sirven para tomar decisiones si tenemos sentido común. Creo que es un poco eso, como mi resumen de habilidades, es sentido común y capacidad para analizar datos y preguntarnos el por qué, para qué, cómo, en qué tiempo y qué resultado esperamos. Está bueno lo que dice Santi. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Lo expresaría de una manera un poco distinta en un aspecto porque con ese sentido común es algo difícil que si no lo tenés no lo adquirís. Sí, Eh, y yo creo que eso es algo que se puede adquirir y que hay acercamientos y metodologías. yo lo asocio al sentido común, o por lo menos con los equipos que laburo, para mí el común viene de algo de la media, ¿no? Entonces el sentido común, yo les digo, nivelemos en la media, que es lo común para todos. Si yo sumo todo, me va a dar una media. Bueno, de ahí partimos para arriba y para abajo. Por eso lo llamo como común, pero sí, obviamente el sentido común es como muy individual para cada uno. Claro. Yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero lo llamaría pensamiento estratégico por el hecho de que el pensamiento estratégico tiene metodologías y es algo que se puede estudiar y aprender. Mientras que el sentido común, cuando alguien no tiene sentido común, es difícil transmitírselo. Queda a criterio de la Pero estamos persona. hablando de lo mismo. Sí. Hay metodologías de resolución de problemas. Tenemos acá a Gustavo, que es ingeniero industrial, Gustavo, ¿no? Sí, así es. Que imagino que viste muchísimo de eso en la carrera.
Hay metodologías para resolver problemas y para ir estructurándolos en problemas más chicos e ir viendo cómo aislarlos, que te pueden ayudar a ir con un framework y un acercamiento, digamos, a encarar ese tipo de problemas. Bien, le damos el pase a Gustavo. Sí, yo, Leo, llevaría lo esencial más que una habilidad a una característica de la personalidad, que para mí es totalmente esencial, que es la curiosidad. ¿Sí? La curiosidad de alguna manera te lleva a encontrar esos insights, a cuestionarte, a buscar alternativas, a entender los por qué. Es decir, claramente, como mencionaba Santi, hay una base analítica que necesitas, ¿no? O sea, es como el lenguaje madre, pero no suele ser lo que marca la diferencia, sino creo que esa actitud de curiosidad es realmente lo esencial en el fondo, ¿no? Si te estás metiendo en un camino equivocado, pero tenés la curiosidad y vas a llegar a doblar y a encaminarte hacia el lugar correcto. Está buenísimo. Y sí, de mi lado, para mí lo clave dentro de este universo también es el tema de la adaptabilidad. O sea, nosotros trabajamos en un entorno como es el e-commerce que es constante cambio y un mundo como la data en donde lo de ayer ya es viejo, cambia constantemente y muchas veces un cambio chiquitito te hace básicamente cambiar una estructura entera y la capacidad que vos tengas de adaptarte y de cambiar junto a eso es lo que después te termina haciendo la diferencia. También lo otro un poco lo que decía Gustavo de la curiosidad, esa curiosidad también te ayuda un poco a estar siempre activo, buscar siempre las nuevas tendencias, cómo poder mejorar procesos y todo ese tipo de cosas que después yo creo que al final esa suma de pequeñas cosas que vas adquiriendo ahí es lo que después te termina ayudando mucho en el total. Yo creo que va por ese lado. Sí, sí, esa cuestión es fundamental. La velocidad es vertiginosa a la que cambian las cosas y es cada vez exponencial. Eh, hay que poder mantenerse al tanto de todo porque las cosas se vuelven obsoletas muy, muy rápido. Yo quería solamente ahí, Leo, hacer un aporte, porque en definitiva, como todos lo escuchas, están todos muy alineados, por lo menos lo que yo he visto, que una cosa son las habilidades blandas, ¿cierto? Otra cosa son las habilidades duras, como decía Santiago. Manuel ahí comentó lo de la flexibilidad, ¿cierto? En definitiva, cualquier negocio, la idea es, hay una historia, no hay que inventar la rueda, hay ciertos KPI que son generales, después vamos a conversar ciertos KPI relevantes, y cuando uno ya puede tener un modelo de trabajo de información relevante, que sea fidedigna, información de off con la información de on, ¿cierto? Pero toda esa parte de habilidades efectivamente pueden ser medios transversales en la industria. Al final es hacer equipo de trabajo y decir, ¿sabes qué? Está bien, la conversión, el KPI, queremos vender la meta final, pero en definitiva, si es que hoy día hay un meteorito, no sé, al lado, sabes que cambió la realidad hoy día del mercado, entonces hay que ser flexible, pero entendiendo que ustedes tienen la experiencia de su empresa, que ustedes venden zapatos, llevan 100 años vendiendo como empresa zapatos, ustedes tienen el know-how, tienen los KPI relevantes, pero sí la flexibilidad de decir que viene una fecha relevante, hay un quiebre de stock, es lo que conversamos en la primera pregunta, que son los desafíos. O sea, hoy día lo que busca el mercado son profesionales más flexibles, más resilientes, ¿cierto? Como nice to have, ¿cierto? Una cosa es la parte técnica, usted después vamos a ver ciertas herramientas, ¿cierto? En la sesión de hoy día, pero sí la parte blanda hoy día, flexibilidad, habilidades blandas y trabajar en equipo. Esos son como las Y claves. esto por ahí es más personal, y no sé si todo el mundo va a estar de acuerdo, pero yo tengo una visión de que gran parte de los problemas que suceden en las compañías y de las cosas que se fueron hablando es porque hay brechas de conocimiento entre los equipos. Entonces, una persona en e-commerce va a saber un montón de e-commerce y la persona que maneja el data va a saber un montón de data. Pero eso no es suficiente para que ellos se entiendan, Claro. porque siempre hay un gap en el medio. Y la manera de que se entiendan es que ese gap de alguna manera se transforme en un overlap, ¿no? En una superposición, que obviamente no va a ser de 100%, sería un delirio, pero que en alguna medida un poco tengan un overlap para que puedan en algún lugar encontrarse en un lugar común y tener conversaciones en un lenguaje similar.
Entonces, mi visión es que una persona que trabaja en e-commerce, obviamente no va a saber de desarrollo de aplicaciones como va a saber un desarrollador web, pero no puede no entender nada. Y lo mismo con el mundo de data, obviamente no es necesario que se ponga a escribir un código en Python y correr, pero no puede no entender nada de data, no puede no entender que es un R cuadrado, no puede no entender que es una correlación. Hay determinadas cosas que si no las tiene no puede hablar, no puede dialogar, no puede hacerse entender. Entonces, mi punto de vista, y un poco así cuando doy clases trato de llevarlo por ese lado, es, si yo soy una persona, y con mis equipos también que me reportan también, que son mucho más enfocados en data, es, vos sos un científico de datos espectacular, tenés que saber de marketing, pero yo no puedes hablar con esto. Y a los científicos de datos les hago estudiar marketing. Y si sos una persona de negocio y de e-commerce, tenés que entender de data. Porque si no, no vas a poder hablar, no vas a poder ni siquiera hacer las preguntas. A veces, pequeñas sutilezas en cómo se formula una pregunta son acercamientos muy radicalmente distintos. Entonces, mi punto de vista es ese, ¿no? Que de alguna manera tenés que tratar de acercarte y tender puentes, aprendiendo un poco y estratégica y selectivamente sobre el ecosistema en el que te moves, que es muy específico. Bueno, ¿querés Así introducir es. la tercera? Sí, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué herramientas o técnicas relacionadas con data consideran indispensables en el trabajo diario y cuál es la razón y por qué? Claro, o sea, dato mío, en definitiva, de también lo que hemos visto en los cursos, hay modelamiento, perfilamiento de segmentos de clientes, también hay modelos de atribución que vimos que eh, para saber cuándo le asignamos, ¿cierto? La conversión, la última interacción, deterioro en el tiempo, por ejemplo, que al final son modelos. O también segmentaciones, por ejemplo, como que también hablamos en algunas preguntas anteriores que son los clientes tipo robo, ¿cierto? Que buscan online, pero en definitiva la compra la hacen offline, entonces hay que tener la data. Panel, ¿qué es lo que han visto en definitiva? ¿Cuáles son técnicas que ustedes en la práctica le consideran que son relevantes? Sí, yo creo que un poco como decís vos, Marcos, y en mi caso puntualmente como herramienta o técnica fue desarrollar de todos los datos que entraban en nuestro ERP, ver de armar distintos dash en Power BI para que cada uno tenga a mano los indicadores que tiene que trabajar, ¿no? La parte de supervisión de venta de locales, que entienda unidades por ticket, cuántos, o sea, viendo una sola hoja tenés un resumen de una cantidad de datos que antes eran planillas de Excel enormes o tener que bajarse a Excel y hacer un buscar B para traer información y comparar. Y hoy creo que toda esa data vuelca en un sistema, pero que después te permite armar unas vistas de Power BI para que cada uno pueda estar trabajando y viéndolo, me parece que son herramientas que suman un montón. Después no sé si entra acá, pero algo que yo también mido bastante es cuando me encuentro con una herramienta o con una técnica, tratar de entender como un costo de oportunidad de eso que estamos haciendo, ¿no? Ahora, hace poco pusimos una aplicación en el sitio para levantar datos. Obviamente hace un tiempo atrás el dólar estaba a otro valor. Ahora que cambió el dólar, esa plata la sigo poniendo en esa herramienta que me generaba un montón de datos y podía activar campaña de leads, o la pongo en otro lugar que me va a generar otro ingreso distinto. Entonces, creo que con las distintas herramientas que tenemos, entre Analytics, que vemos toda la parte de tráfico y de conversión más del sitio, más todo lo que tenemos armado en Power BI, que es más transaccional y de 360 del cliente en relación con la marca, creo que son herramientas que me sirven todos los días como para ver para dónde tenemos que ir en base a los números que vamos viendo. Bien, La verdad que no sé si hay muchas herramientas más para sumar a lo que ya tiró Santi. Voy a tratar de darle una perspectiva diferente para agregar valor. A ver, ya que mencionaste, Leo, mi de formación de ingeniería, voy a ir a una analogía que me parece que es súper clave. Cuando los japoneses pusieron el foco en tratar de mejorar la calidad en los sistemas productivos, ¿sí? Después de la posguerra, eh, se dieron cuenta que ya no servía tener un super batallón de especialistas en calidad al final de la línea del proceso. Que había que hacer un cambio de mindset para tener mejor calidad. Y ese cambio de mindset era tener calidad en cada uno de los procesos.
¿sí? Pero no con el fin de multiplicar y ser fans de la calidad y tener más gente, sino que era posible reducir ese error, esa deformación, esa no calidad, si todos los operarios estaban con ese mindset puesto en la calidad. Bueno, creo que algo similar pasa ya hace tiempo con la data, ¿no? Ya no sirve tener un departamento hardcore de BI que le tirás las bases de datos y te devuelve, porque no alcanza, explota. O sea, no hay compañía que pueda funcionar de esa manera. Por lo tanto, en todos los equipos tiene que haber gente que pueda manejar herramientas y técnicas y tener un mindset de data. Entonces, me parece que lo que mencionabas vos, Santi, Excel, Google Sheet, poder tirar una query y consultar una base de datos, entender dónde están los KPIs básicos de Google Analytics, herramientas de visualización como Looker Studio, Tableau, Size, o sea, poder consultar todo eso es poder tener un mindset en data, por más que no seas un científico de datos. Bueno, yo a mi lado, yo por ahí siendo más del lado también de BI, está muy bueno lo que dice Gustavo, porque uno de este lado capaz puede saber de e-commerce y puede saber de las distintas áreas, pero hay veces que dándole soporte, no sé, desde operaciones, marketing, todas las distintas partes del e-commerce, uno no es un especialista y siempre está bueno el intercambio cuando viene alguien que sabe de data del otro lado y que te puede también dar ese valor extra adicional, porque después uno por ahí tiene capaz alguna herramienta extra, porque uno al fin y al cabo termina usando muchas de las herramientas que nombraron, lo que es bueno, Excel, Python, por ahí yo le puedo agregar algo, no sé, más complejo en SQL o Python, pero un poco es eso, está bueno del lado de la gente del e-commerce sepa de data también para eh, no solamente poder bajar mejor la necesidad, sino también que es un esfuerzo colaborativo y que no sea algo que yo tengo que ir y ver cómo me arreglo, de dónde lo saco, más allá de lo que pueda estar metido o no en el tema, ¿no? Eso creo que es clave. Bien. 100% de acuerdo. Pasamos a la siguiente. La verdad me parece Sí. una que no tengo nada para comentar porque fue una respuesta excelente y súper completa. Con tantas, bueno, está bastante relacionado con muchas de las cosas que venimos hablando. Con toda la cantidad de distintas fuentes de datos y de todas las ofertas también de fuentes de información, ya sea para medir información first party, digamos, propia, que vos podés implementar una herramienta y medir, como para salir a comprar información, eh, toda la data que hay en el ecosistema, ¿cómo determinan cuáles de esas fuentes son relevantes para los análisis o para las problemáticas específicas que ustedes quieren tener? Que ustedes tienen, va. En mi caso, obviamente según qué es lo que quiero medir en ese momento, pero usamos mucho, bueno, Analytics, que estamos todos en una etapa de reaprenderlo con Google Analytics 4, pero vamos bien. Creo que es una de las principales fuentes para medir lo que es online. Después, bueno, como dije antes, tenemos muchos tableros en Power BI que mezcla parte de lo que es canal digital con el offline, con lo cual ahí todos los datos transaccionales de clientes también los veo ahí. Y después, cuando queremos como ver un poco más en la vertical moda y no trabajar solo sobre nuestros datos, bueno, ahí empiezo a utilizar en Dafiti a ver qué está pasando con nuestra vertical o en Mercado Libre. Y un paso más todavía es en la CASE, en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, a veces dan informes o a veces pregunto también la vertical niños, cómo viene, no sé, evolucionando las ventas respecto a otra vertical, o empezar a tener lo que hablaba al principio de si estoy por arriba o por abajo de la media de lo que está pasando en la vertical moda. Entonces creo que ahí es decir que tenemos posibilidad de crecimiento en tráfico o de vender más o de diferentes proyectos que vayamos viendo. Uso también un poco la agencia que nos maneja todo lo que es la parte de pauta digital, pero bueno, es como decía vos recién, Leo, a cada una de esas fuentes uno le va priorizando, le va poniendo distinto peso al momento de tomar una decisión, porque hay que entender esos datos, cómo fueron tomados o de qué mano vienen. Yo no sé si pido un reporte de cómo viene la venta de niños y si justo habían activado una promoción para el Día del Niño, me va a ser tan real si yo estoy queriendo sacar una conclusión a lo largo del año. Entonces, como que según lo que quiero medir,
son las cosas que hay que ir analizando y esto que hablábamos antes del sentido común para ver si es real o si me va a servir para hacer una proyección de lo que yo estoy queriendo ver. Pero acá voy con el dato de eh, coincidir en que tanta fuente de información a veces puede ser algo negativo por las inconsistencias, por las diferencias de valores, pero no quiero dejar de destacar lo positivo que tiene. Muchas veces se te cae una base, se te cae un sistema y tenés una fuente alternativa, ¿sí? Que quizás no tiene una precisión del 100%, pero te acerca al dato real en un momento que por ahí tenés que tomar una decisión. Creo que definido tu source of truth, digamos, tu fuente de la verdad, como se dice, está buenísimo poder tener en claro qué hay atrás de cada tablero, ¿no? Y cómo llega la data a cada tablero, porque eso es lo que te permite decidir cuál es la fuente real, ¿sí? Tener en claro que Google Analytics es una tendencia y no es el valor nominal. Entonces, si un tablero atrás está conectado con Google Analytics en vez de con tu base de production, no es lo mismo. Entonces, apuntaría la respuesta acá a tener en claro cómo se construye o cuál es la fuente de cada tablero para saber de dónde tomar ese dato. Y nuevamente, no pararnos del lado negativo nada más de tener tanta información, sino saber seleccionarla y saber en qué momento es útil cada una. Excelente. Sí, ahí coincido con todo lo que dijo Gustavo, y hay mucho, agrego a eso que hay mucho trabajo del lado de los equipos que están con la data, de la parte de lo que es validar la información, entender al máximo lo que hay dentro, y a veces es meterte pedido por pedido, usuario por usuario, chequear, validar todo como para justamente eh, encontrar esas inconsistencias existen, entender el por qué, porque hay veces que existen por una cuestión sistémica, de que son sistemas distintos y van a existir siempre. eh, Entender el por qué y en base a eso también ver qué es lo que te sirve para lo que querés buscar. Al fin y al cabo, depende más de la pregunta que vos te hagas, de qué fuente de datos lo vas a responder, me parece que otra cosa. Excelente. Buenísimo. ¿Querés, Marcos, introducir a 5? Y si quieren podemos rotar el orden del panel, así no queda siempre Sí, Santi primero. Hacemos para hacerlo eh, más dinámico. Pau, Santi. Pregunta 5. ¿Qué tendencia emergente en marketing analítico o business intelligence les parece más prometedora o los tiene más emocionados para el futuro? Datos, obviamente, está la inteligencia artificial que está en todas las noticias, o se está tratando de implementar, hay algunos que son más inteligentes que otros, está la realidad aumentada, que quizá ha perdido un poco de peso, pero en definitiva, una cosa es lo que uno ve en los periódicos, en las noticias, y otra cosa es el mundo real. Entonces, al panel consulto qué es lo que ven ustedes, que en definitiva su experiencia dicen aquí, yo creo que sí o sí hay que poner la ficha y sirve en definitiva para lograr los objetivos de su empresa. Bueno, voy yo. Vale. Em, a mí lo que me intriga mucho, que no sé si es la respuesta a lo que va a venir, pero que me intriga mucho como las posibilidades que hables, todo lo que es, bueno, la parte de lo que es los modelos de todo lo que es lenguaje. Todos creo que hemos jugado o usamos en el día a día ChatGPT o BARD o alguno de los distintos modelos y la posibilidad de ese tipo de modelos integrarlos a nuestro negocio, creo que es súper, puede llegar a ser una puerta súper interesante, por un lado del lado del cliente, porque nada, dejar de tener esos chatbots aburridos de distintas opciones y empezar a tener una comunicación cuasi humana, por decirlo de alguna manera, eh, puede llegar a ser una vía de comunicación que hoy por ahí no tenemos como mapeada, que puede llegar a tener un rédito enorme. Y por otro lado, internamente dentro de la empresa, yo imagino gente, no sé, en lugar de yendo a buscar a ver en qué dashboard está este KPI o dónde puedo sacar esta información, preguntándole a algún sistema o algo que se pueda llegar a desarrollar, bueno, que necesito esta información y todo, y creo que puede ayudar a agilizar mucho procesos de lo que hacemos nosotros, de lo que es la disponibilización de la info, puede llegar a simplificar el acceso a la información, a búsquedas específicas que pueda llegar a tener dentro de la empresa, mucha más rapidez.
y creo que eso puede llegar a ser en un quizás mediano o largo plazo una de las tendencias que por lo menos a mí como que me inquietan bastante. Genial. Hicimos. Está Ya me bueno. la- sí, ya me la quemó Emma a mí la inteligencia artificial generativa. Así que Creo que los tres vamos por ahí. no, voy a volar un poco más hacia unos 8 o 10 años adelante. Y a veces eh, eh, me pongo en el lugar, ¿no?, en que dejemos el celular como aparato físico y pase como se espera, ¿sí?, hacer los anteojos, los lentes, aquel que de alguna manera colecta información. Sin dejar de tener en cuenta lo que dijo Leo, que totalmente de acuerdo, en el sentido de que no es fácil hoy tener información traqueable con trazabilidad, excepto que sea first party. Entonces, creo que ahí está la gran batalla, ¿no? Tener un consumidor que realmente sea fiel y que confíe en nosotros como marca y que te dé los datos y que te sienta transparente, cosa de que no lo vas a invadir, sino que le vas a dar valor a la información que le vas a hacer llegar. Pero creo que cuando analizo eso, digo, vamos a dejar el dispositivo ese que incomoda tener todo el tiempo en la mano, en el bolsillo, en la cartera, y pasamos a tener el teléfono, se va a agregar otra capa más de información. Es decir, a veces tomo como que todo esto empezó desde la computadora, desde el PC, ¿no? Desde eso que usábamos un ratito. Y ahí empezó el MVP, que nos empezaba a generar data de un ratito de nuestra vida. Después pegó un salto cuántico con el celular, porque lo tenemos más cerca, lo usamos más tiempo y te empieza a traquear. Bueno, otro salto cuántico es cuando tenga el celular, porque está en las 24 horas, lo tenés siempre puesto, excepto cuando dormís. Pero ya no es información de que, bueno, navegaste en el celular y lo dejaste porque te llamó alguien, en el celular estás viendo que te distrajo algo. Entonces, ¿qué te distrae? Entonces, creo que eso es una tendencia que va a ser todavía la data más grande y él le va a agregar muchísimas más posibilidades al marketing analytics. Y después el Neuralink, ahí olvídate, ese ni siquiera cuando dormís. Va a ver lo que soñás. Ahí estamos. Bueno, ya ahí estamos en Black Mirror y es otra temporada más, ¿no? Como dijo Bill Gates, de los tatuajes. Nada, creo que los chicos ya dijeron todo, pero a mí lo que me genera como el desafío o lo que pienso es siempre centrado, ¿no?, en el cliente y en la experiencia 360, como la inteligencia artificial o el chat, lo que sea, pero a llegar a personalizar la compra desde hoy que entras al sitio y lo puedas customizar 100% para vos, que la comunicación sea para vos. Esto que Emma decía, que los mismos a nivel interno, ¿no?, que los empleados puedan consultar cosas y que el chat le devuelva lo que quiere escuchar. Bueno, algo similar, que yo quiero vestir a mi hijo porque tengo un cumpleaños, pero quiero que vaya medio informal, pero no, y que le haga una propuesta de look, que le diga en qué local lo encuentra, que le prepare ya el carrito en el e-commerce y que se lo mande. Todo ese dinamismo que hoy la inteligencia no solo te lo ofrece, sino que lo va reaprendiendo y mejorando todo el tiempo. Creo que es una de los desafíos que tenemos por delante, de lo que está en mi conocimiento y en mi alcance, que creo que igual viene mucho más de lo que nos imaginamos. Claro. De Eh, hecho, hay muchos casos de uso hoy día que se están utilizando. O sea, yo, por ejemplo, cuando me pasa hoy que reservo una hora con el doctor, por ejemplo, y la clínica me envía un correo y yo digo, no, será un nombre de persona, pero yo digo, no sé si es una persona o es un mensaje. Y sale, la verdad es que responde igual. Entonces, Estamos para todos lo mismo, digo, desconfiando. Respondele con un desconfío, captcha. pero... Ah, Respondele con un captcha. claro, pero hace el trabajo, funciona. Pero porque siempre manda el mail cuando corresponde. Yo digo, y a la hora como cuadrada, a las 8 de la mañana. Entonces, pero si uno lee el mensaje, tiene nombre, tiene su fotito, yo digo, está la duda por lo menos. Eh, ¿Quieren? Hacemos lo siguiente. Voy a correr esa encuesta que hicimos al principio para los que ya estaban. Lo explico 2 minutitos y después hacemos una pregunta más, pero para que ya quede corriendo y si alguno la quiere responder, voy a ir a esto, lo que les decía. Nosotros con Marcos damos este programa. Los panelistas son todos personas, exalumnos, personas que cursaron la última edición que dimos. Y por participar de este webinar tienen un 80% de descuento en el costo del curso, tienen que pagar además la matrícula. Y además les estamos también regalando un curso gratis, sencillamente por llenar sus datos en este formulario que voy a crear, que lo pueden hacer, es asincrónico, con lo cual lo pueden hacer cuando quieran.
y está enfocado, bueno, un poco en lo que hablaba Santi de pensamiento estratégico, del sentido común, es decir, bueno, cómo estructuro la problemática de un negocio, etcétera. Ese curso va más relacionado con eso. Y el otro que damos nosotros, que es sincrónico, vivo, que damos con Marcos y otros docentes, está más enfocado en data aplicada a marketing y a e-commerce. Tiro la encuesta esta y que es un... ¿Habrá un link? Perdón, Leo, que están preguntando que no pueden escanear el código. Yo si lo escaneo lo puedo mandar, ¿cierto? ahí lo pasaron Ahí lo ahí pasaron, listo. y vamos a hacer una preguntita más. Que no sé, que es, no me acuerdo ya a quién le tocaba esta, Marcos. La hago yo. Tú, Eh, sí, tú, Leo. ¿Cómo gestionás el equilibrio entre la toma de decisión basada en datos y la intuición o la experiencia en el e-commerce? Em, para mí son totalmente complementarios. Yo creo que realmente si tenés una intuición de algo, lo primero que yo recomendaría hacer es ir a validarlo en la data, ir a buscarlo y revisarlo. Y cuando es al revés, cuando tenés algún dato sobre algo que es totalmente contraintuitivo, es volver a revisar un poco, volver a esa data y empezar a buscar el porqué, si es un error, que puede pasar, muchas veces hay errores en la data, está mal calculado o lo que sea. O por otro lado, ¿el por qué? Porque muchas veces de ahí salen como las cosas más interesantes, porque, a ver, las cosas obvias salen por sentido común, fácil, volviendo al tema del sentido común, pero generalmente creo que el valor agregado es encontrar esas cositas que no están tan a la vista de todos y que te pueden llegar a hacer la diferencia. Es ahí donde vos podés empezar a como a trabajar y tener algo un poco más rico, ¿no? Tal cual. Excelente. Yo creo que quizás el tiempo y los recursos que tenés son lo que marca por ahí la transición en uno y el otro, ¿no? O sea, como dice Emma, intuitivamente te sale algo, pero si tenés tiempo y tenés recursos, te podés tomar el tiempo para analizarlo y tener esa validación, esa argumentación. Depende mucho también del sector. En general, no sé, el retail es un sector muy dinámico en donde, excepto que sea, digamos, la definición de un proceso estable, no tenés el tiempo como para modelar, tener un R cuadrado, ajustar y revisar bien. En cambio, por ahí otro sector, una automotriz o una petroquímica, pues puede estar más volcado hacia el otro lado, ¿no? Pero creo que tiempo y recursos disponibles debiera ser las variables para inclinarse más hacia un lado o el otro. Bueno, yo creo que no hay nada más peligroso que un loco motivado, o sea que para mí las decisiones deberían ir 80-20, más que en lo digital, creo que el 99% de las cosas son medibles, entonces un poco como decía Emma, la intuición va a ser el que termina de decir si vamos o no por alguna decisión, pero hoy hay, de la mayoría de las cosas hay datos, con lo cual mirando los números, che, deberíamos ir para este lado o el resultado debería ser este, después la intuición nos va a llevar, pero al ser todo medible y todo comparable y si planificamos bien lo que vamos a hacer, obviamente los resultados los vamos a poder ver. La famosa frase con el diario del lunes, pero bueno, yo creo que lo digital lo bueno es hacer, aunque no estemos muy convencidos, hacerlo, medir, aprender y reaprender y no quedarnos con la duda de qué hubiese pasado. Hoy tenemos la posibilidad de agarrar una audiencia chiquita y probar algo, de hacer un testeo con una base mínima. Entonces creo que todo eso te hace de que las decisiones las tomes con información, partiendo de la intuición de que, che, creo que si hacemos esto va a mejorar tal KPI. Bueno, probémoslo, midámoslo y después llevémoslo, escalarlo con, si ha gustado, con un montón de herramientas que están disponibles. Excelente. Estamos en tiempo. ¿Quieren hacer una más rapidita? No sé cómo están. ¿Hacemos una más? Dale, vamos, Leo, una última. No Dale. hay problema. Bueno, pregunta 7. Te la dejo a vos, Marcos. Vamos, en términos de KPI, ¿hay alguno que consideres que es subestimado, al que no se le da o no se le da suficiente importancia en el e-commerce? Obviamente está la tasa de conversión, que al final todos los gerentes preguntan por las ventas, cuántos visitaron, cuántos compraron,
Pero hay algún otro tipo de KPI que ustedes vean, no sé, el costo, el CAC, el costo de adquisición, algún tipo de KPI que ustedes dicen en general en el mercado no lo ocupan, pero en mi empresa tenemos el dato ahí que lo utilizamos. Y a mí, de mi lado, volviendo un poco a lo que habíamos hablado en una de las primeras preguntas, para mí es el tema del ropo. Sí, ¿Cuál es el impacto básicamente del online dentro del fisio? Que a veces un poco se nos olvida, un poco porque por ahí estamos muy como pendientes del número del e-commerce, otro poco porque también es una de las cosas por ahí más difíciles de medir, pero creo que ahí es un lindo ejercicio poder calcular eso y poder empezar a medirlo cuando lo empezás a abrir por categorías también, que empezás a poder no solamente tener una medida de impacto, sino que podés empezar también a accionar en ciertas cosas y la verdad que creo que a veces no, por ahí no es una de las primeras que se te viene a la mente cuando pensás en KPIs de e-commerce. que tiene data también de Sí, offline, online, ahí donde volvemos siempre al inicio, tener la data sí. robusta que funcione, y ahí salen los análisis. Ujú. Gustavo, Yo voy por la punta que tiraba Lucio en el chat, ¿sí? Los usuarios recurrentes. Quizás, digamos, como KPI sobrevalorado mencionaría a las sesiones, ¿no? O sea, en el inicio era, che, ¿cuánto tráfico tenés? ¿Cómo venís con las sesiones? Y hoy es un KPI que de por sí solo da muy poca información. Si no sabemos cuántos son nuevos, cuántos recurrentes, cuánto es convierten, verdad, cuánto no sí. convierten, no describe casi nada, te diría. En cambio, lo que son, no sé, los KPIs como el Doro, los que hacen más foco en la recurrencia de compra o cuántos realmente son fieles y vuelven a comprar y son recurrentes, cuesta todavía que en una charla de café te digan, che, ¿y qué Doro tiene? ¿No? O sea, no suele pasar. Sí. En mi caso sí, creo que lo llevo como a un nivel más de negocio, que el KPI de la facturación, muchas veces, obviamente, lo medimos todo contra eso, pero a veces se infla demasiado más en un país donde hay tanta inflación y yo miro más allá de cuánto facturamos, cuánto fue la rentabilidad o cuál es la rentabilidad del canal. Porque si yo para facturar mucho termino haciendo una inversión muy grande en marketing digital, en flujo de automation, en ofrecer un cupón para el que abandonó el carrito y además si paga con transferencia le hago un descuento. Y si además, entonces, por más que yo venda, después cuando miro el final del negocio, digo, che, no me está haciendo muy rentable esto y hay que empezar a ajustar los costos de logística que cada vez suben más, tener un catálogo hoy con buena calidad de fotografía y de diseño tiene su costo. Entonces, creo que hay que mirar como el resultado de todo y no solo la facturación de vender bien, sino de todo eso que vendo, cuánto está ganando la empresa, que es lo que en realidad termina haciendo que sea rentable o no y seguir adelante. Y después, un poco de la mano, como comentaban también, yo creo que yo lo llamo base de datos activa, ¿no? Pero de toda la base de datos que tengo, de los locales, de clientes mayoristas, de cuántos de esos son los que están activos. Puedo tener una base enorme, que me canso de impactarlos con pauta o con esfuerzos grandes para tratar de que conviertan y es una base que no está activa y la que está activa es mucho más chica. Entonces, bueno, de toda la base de datos que tengo, cuánto es fiel, cuánto es activa, cuánto responde a mis campañas, eh, cómo la segmento para no ser invasivo en todo lo que comunico, ¿no? Si tengo en la base de datos que sé quiénes me compran con Santander, no le voy a mandar una promoción del Galicia porque sé que no lo hacen. Entonces, creo que va más por ese lado, como del KPI de la rentabilidad es el que yo termino mirando al final, no de todos los días, pero sí por mes, decir, che, estamos ganando plata, perdiendo plata, ¿en dónde se nos está yendo? Pero bueno, a mí Bien. me parece interesante como métricas de un poco lo que decían los dos antibus, el Customer Lifetime Value, valor de ciclo de vida del cliente, como una métrica que sintetiza bastante de eso y que a mí me parece que está muy bastardeada. Esta es como esta tendencia cuando uno hace marketing de pensar un poco por cómo se fue desarrollando la industria, ¿no? Pero de pensar como desde afuera de la empresa. Es como si el marketing estuviera siempre afuera de la empresa. Y es como si todos los clientes fueran anónimos, completamente desconocidos, y medís como costo por acción, costo por conversión, como si fueran siempre, nada, todos lo mismo, da lo mismo venderle a un cliente nuevo que venderle a un cliente recurrente, y cuando sabemos que son dos cosas totalmente distintas, una mucho más cara que la otra, el valor de largo plazo de una es totalmente distinto de la otra, y eso no se tiene en cuenta. Ahí hay mucha dificultad para calcularla, León. En un país como Argentina, con
volatilidad de rentabilidades, de tipo de cambio, llegar a una rentabilidad por SKU, tener un lifetime value por SKU y después proyectarlo para adelante para planificar. Es complejo. Sí, Pues sí, es complejo, es complejo. Y en parte es como, también como decía Emma, las métricas a veces se eligen por lo fáciles que son para medir Claro. y no por lo importante que son, y miramos el rebote y no importa a nadie y lo estamos mirando. Bueno, ahora ya menos, ¿no? Ahora la tasa de engagement. Y la otra también relacionada con lo que decía Santi de empezar a pensar un poco en el esquema de recencia, frecuencia y valor monetario y clasificar a los usuarios en esas dimensiones, ¿no? Es decir, cuándo fue la última vez que me compró, cada cuánto me compra, cuánto es su ticket promedio en general, y empezar a pensar de esa manera cómo vas acomodando en estos segmentos los usuarios y ir viendo, como decía Santi, cuánto se van desplazando de uno al otro, ¿no? Es decir, porque uno tiende a pensar la relación entre, por esta dinámica de que el marketing pareciera estar afuera de la empresa, uno tiende a pensar la dinámica con los clientes como una dinámica de atracción y no como una relación, ¿no? Como estás empezando a salir con una persona y la tenés que seducir, y no es eso. Vos la mayoría de las veces que comprás a una compañía le estás recomprando y la mayoría de los clientes que ustedes tienen son clientes recurrentes. Vos lo que tenés que gestionar es una relación en el largo plazo que tenés que tratar de mantener que no se enfríe, digamos. Y es ese tipo de relacionamiento que tenés que tener con los clientes que funciona a una lógica totalmente distinta, no en términos de costo por conversión, sino en términos de estas cuestiones que hablábamos, presencia, frecuencia, valor monetario, cómo podés crosselear entre categorías, que eso en general te aumenta el customer lifetime value, ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Había hecho algunas preguntas, consulté en el chat. Leo, no sé si te parece responder un par de preguntas. Dale. ¿Les parece el panel? Sí, sí, no hay problema. Que las podamos responder es otra cosa, que las preguntas sean... Sí, sí, ahí estoy consultando, pero había una persona que consultó al inicio que preguntó si hay algún best practice con Tableau o algo similar para tomar decisiones de negocio. Hay una serie de buenas prácticas de visualización en general, ¿no? O sea, más allá de Tableau, bueno, Tableau también tiene sus buenas prácticas más técnicas de cuanto a performance y la organización de la data, etc. Pero más general, en términos de visualización, hay buenas prácticas. Obviamente es algo extendido y por ahí excede, digamos, poder responder todas las buenas prácticas en estas instancias, pero yo buscaría un poco por el lado de qué tipo de preguntas. Hay bastantes, como si fuera cheat sheets o como estructuras o frameworks de según qué tipo de pregunta querés responder, qué tipo de gráfico haces. Entonces, si querés mostrar cómo se componen las cosas a lo largo del tiempo, te dice, bueno, hace un gráfico de áreas apiladas, cosas así. Entonces tenés como, si lo buscan, lo pueden encontrar. Ahora si no, mientras respondemos la pregunta, busco un link. Pero hay muchos ejemplos de visualizaciones y de qué visualización usar para cada caso en particular. Y después hay muchas buenas prácticas de cómo estructurar un tablero para que la información sea de una lectura rápida. En general, el concepto de un dashboard, un tablero en cualquier plataforma es lograr una eficiencia en la velocidad a la que un individuo puede consumir información, ¿no? Entonces, en general van por ese lado, que es lo que visualmente te puede transmitir el dato más rápido para que para vos sea más sencillo consumir mucha información a través del tablero y darle significado. Genial. Gracias, No sé si Leo. alguien quiere agregar algo, ¿no? Ok, perfecto. Tengo otra consulta acá que dicen si en e-commerce hay mucho menor recurrencia que físico, si pareciera a simple vista o no. En mi caso, yo creo que no. Primero hay que ver cómo se mide, pero después yo creo que la mayoría de las empresas, todos los flujos de automatización y para generar esa recurrencia y que el cliente vuelva, son mucho más dinámicos en el online que en la tienda física que hace de un esfuerzo de una persona que vaya a un local a comprarse algo. Lo hablo yo siempre estuve en el rubro moda, pero alguien que me compra un pantalón de jean y yo a la semana le mando un newsletter con
un combo de prendas que pueden completar ese look, yo creo que la posibilidad de conversión y de generar recompra ahí es mayor a que le diga, volvé a mi local, que te vea, no sé, que tengo algo para ofrecerte. Creo que cuando alguien está fidelizado con la marca y vos le estás marcando tendencia y lo estás ayudando a tomar una decisión, hoy con el celular, en el momento que lo ve, quizás lo termina comprando. Y acá es donde vuelvo a la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Si yo todo eso lo puedo acompañar a qué gustos tuvo esa persona y qué propuesta de looks le puedo armar y que el mail que le llega sea recontra personalizado, porque las últimas prendas que compró fueron colores amarillas y sé que va a ir por esa gama de colores, creo que no necesariamente en el físico o en el e-commerce tienen distintas recurrencias. Yo creo que en el e-commerce está más al alcance de generar esa recurrencia. Excelente. Sí, genial. Sí, de mi lado, yo lo que creo también depende mucho del cliente por encima del canal. Yo, por ejemplo, que trabajé mucho tiempo con lo que es mejoramiento del hogar, que vos tenés muchos clientes que te compran quieren mejorar, adornar la casa, hacer algún arreglo, y tenés por otro lado clientes que son profesionales y que viven de eso, o por ahí tenías que el cliente profesional iba a comprar mucho más a tienda física, por lo cual al ser profesional tenés una recurrencia mayor. Pero más que por el ganar en sí, yo creo que también tenía que ver un poco por el cliente en particular. Creo que tiene que ver mucho eso, el tipo de negocio y el tipo de producto que vendas. Sí, lo que lleva a la decisión de compra, ¿no? Yo creo que una prenda de ropa la compras porque te dura 6 meses y ahora si tenés que hacer los pisos de tu casa, capaz querés ir, verlos, tocarlos, sentirlos, golpearlos, que no se piquen y ahí tomas la decisión, ¿no? Sí, pasa mucho eso. También bueno, hay compras que son más impulsivas que otras. Es difícil por ahí mandarte a vos para que vos compres un piso si vos no lo necesitas, y cuando por ahí lo necesitas vas directamente a la tienda. Entonces es como que depende, creo que depende también bastante de eso. Yo no sé si asegurar que hay menor recurrencia que el físico. Sí es un canal mucho más infiel porque requiere mucho menos esfuerzo comparar y hacer un benchmark, decir, che, ¿cuál es el precio en tal otro lado? En cambio, físicamente tenés que caminar, trasladarte, viajar. Pero creo que en definitiva la recurrencia va muy ligada a la experiencia, ¿no? Si la experiencia es buena, la recurrencia es muy probable que suceda. Si la experiencia es mala, es muy probable que no suceda. Más allá que después hay personas que están más propensas al mundo digital y menos propensas al mundo físico y la viceversa, ¿no? Pero eh, no sé si tengo un argumento para decir que es un canal con menos recurrencia que el offline. Claro. Bueno, yo creo que depende un poco también de la industria en particular, pero hay un factor que tenés en el mundo offline que no tenés en el mundo online, que es la plaza, ¿no? O sea, si vos básicamente estás en una categoría o en una industria en particular donde no hay un acceso a muchísimas sucursales, etcétera, y vas a terminar comprando en la que te queda más cerca. El ejemplo que decíamos de mejoramiento del hogar. Digo, online por ahí te da lo mismo comprar en Easy o en Blainstein, pero en definitiva hay uno que te queda más cerca de tu casa, ¿no? Entonces eso es como también un factor, me parece. Sí, por ahí en lo que es físico es más difícil atraer al cliente a que venga a la tienda, pero una vez que está en la tienda es más probable que compre. En el online capaz que pasa eso de que vos por ahí podés traer porque le mandaste algo, hizo un clip por curioso, porque está cómodo en su casa y quiere ver algo, pero después por ahí es un cliente mucho más que lo puede llegar a pensar un poco más, lo puede llegar a comparar. Creo que es un poco por ahí. Bueno, nos quedó una pregunta, pero yo creo que ya sería como abusar yo me estoy re divirtiendo, pero no quiero abusar del tiempo de nadie. Y estamos pasados 15 minutos. ¿Les parece si cerramos acá? Sí, Eh, Obviamente, primero agradecerles, obviamente, a los panelistas que se sumaron este, a participar. A mí me pareció súper interesante, me quedaría hablando 2 horas más. Y gracias después